Hola, bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Estamos todavía en cuarentena. Yo me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y desde los Estados Unidos les mando un saludo de parte de los hermanos y hermanas en Cristo que tienen aquí en este país. Wendy y yo estamos viajando, visitando iglesias que nos apoyan, pero seguimos en esta serie que comencé en Chile, que he nombrado El Credo, porque siempre vivimos lo que nosotros creemos. No lo que decimos que creemos, pero lo que realmente creemos. Y es importante investigar qué es lo que la Biblia dice que es el fundamento de nuestra fe. Y la razón por la cual elegí hacer esto era que comencé a hablar con algunos cristianos que me decían cosas que yo me di cuenta que realmente no creían lo que la Biblia dice sobre algunos temas. Todo error de doctrina y de comportamiento tiene como raíz una falta de conocimiento o un conocimiento errado de quién es Dios. Así que el credo tiene que ver con quién es Dios, y cuando nosotros conocemos mejor a Dios, podemos amar a Dios como Él requiere y pide, podemos adorar a Dios, que es lo que Él busca, dice Juan capítulo 4, y podemos confiar en Dios, que la Biblia dice es la única forma que podemos agradar a Dios. Y Él merece esto y solo lo podemos hacer si lo conocemos en verdad. El credo antiguo que estamos usando para esta serie es del año 341 después de Cristo, y me gustaría que repitieran conmigo estas palabras. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Yo creo en Cristo. Estamos en esa parte del credo y vamos a ver que la Biblia dice que Él es juez justo. Si vemos las palabras del credo, dice, ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. En Romanos capítulo 2 y versículo 16, la Biblia dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Parte del evangelio que predicaba el apóstol Pablo decía que Jesucristo vendría de nuevo y que vendría un día en que todos vamos a estar ante Dios para recibir lo que hemos hecho en el cuerpo. Entonces, por eso Él hacía un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús para salvación, para que no temiéramos ese día cuando llegamos ante la presencia de Jesucristo. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo es el juez justo, y existen básicamente tres puntos de vista en el mundo cristiano. Primero, algunos dicen que hay un solo juicio y será después del milenio. Todos vamos a resucitar después del milenio. Los únicos que van a entrar al milenio, dicen ellos, serán los que están vivos sobre la tierra cuando Dios decide comenzar el milenio. Y durante ese tiempo, los que han ido con el Señor Jesús antes, ellos ni siquiera creen que los muertos en ese tiempo van a reinar con Jesucristo. Esa es su interpretación. Yo creo que es demasiado simple y esta interpretación ignora muchos pasajes en la Biblia. Segundo, creemos algunos que hay dos juicios, uno para creyentes y uno para incrédulos, y que serán dos juicios diferentes separados. Algunos creen que hay tres juicios, uno para creyentes, uno para los que pasan la tribulación para saber cuáles de ellos van a entrar y ser parte de los 1000 años sobre la tierra, y otro al fin del milenio que se llama el gran trono blanco o el gran juicio final. La venida de Cristo es donde nosotros dejamos el estudio la semana pasada y hablamos
de esto, y algunos me preguntaron, pastor, cuando usted está hablando de esa venida, ¿de cuál venida está hablando? ¿Está hablando del rapto o está hablando de la venida justo antes de la batalla de Armagedón? Vendrá con sus ángeles, dijo usted, pastor. ¿Qué significa que vendrá con sus ángeles? ¿Cuándo vendrá con sus ángeles? ¿Cuándo será que todo ojo lo verá? ¿Y cuál será la cronología de su venida? Hemos hecho ya un estudio sobre el libro de Apocalipsis, así que no voy a repetir eso, no voy a entrar en grandes detalles, simplemente les voy a dar una breve cronología de los eventos de la historia del Nuevo Testamento y la era en la que estamos viviendo nosotros ahora. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios estaba enfocado principalmente en Israel. Israel fue, por gracia, elegida cuando Dios eligió a Abraham para hacer una luz a las naciones, pero ellos no hicieron muy bien su trabajo. Más bien ellos se encerraron en sí mismos como pueblo y no se acercaron a otros con la luz de lo que era el Evangelio. En el Evangelio de ese tiempo se predicaba que en el futuro vendría el Mesías. El Evangelio, las buenas nuevas que predicamos hoy día, es que ya vino nuestro Salvador en tiempo pasado. Así que ellos miraban hacia el futuro, nosotros hacia el pasado. Muchos se equivocan y dicen que los que estaban en el Antiguo Testamento, principalmente Israel y los prosélitos que llegaban a la fe en el Dios de Israel, ellos se salvaban por cumplir la ley. La Biblia no enseña eso. Si ustedes estudian el libro de Romanos y también estudian el libro de Santiago, van a ver que la Biblia claramente dice que aún Abraham fue justificado por la fe. Así que la fe obra, pero no eran por obras que ellos eran justificados, sino por creerle a Dios. Las reglas y normas establecidas en la ley de Dios apartaba al pueblo de otros pueblos y demostraba que ellos realmente eran el pueblo de Dios. Pero no era para que ellos fueran salvos. Era para, como es para nosotros hoy día, resaltar de que somos imperfectos y necesitamos un Salvador. Por eso entonces ellos sacrificaban animales y el padre de familia o la persona responsable por esa familia ponía sus manos sobre el animal y confesaba sus pecados y los de su familia para pedir el perdón por sus pecados. Y ese cordero moría en su lugar como una figura del Cordero de Dios que vendría a futuro para morir por los pecados de la humanidad. Así que la fe que tenían ellos era en un Salvador futuro. La fe que tenemos nosotros ahora es una fe en un Salvador que ya vino y se entregó por nosotros. Entonces, cuando vino Jesús en su primera venida, como dice el credo, creemos que Él vino y nació de una virgen, que fue un nacimiento milagroso, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y eso es una señal, dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, de que Él realmente era el Salvador del mundo, el prometido para Israel y para todos los que creen en Él de entre los gentiles. Porque aún en el Antiguo Testamento la Biblia enseña de que los gentiles también recibirían una bendición porque llegaría el prometido a Israel, pero ellos también tendrían la opción de ser salvos por medio de Él y su sacrificio. Así que tenemos la era de la iglesia, que es principalmente una era para el gentil, para las personas que llegan a fe en Cristo Jesús, no que no hayan creyentes de entre los judíos, pero principalmente los que ahora conforman la iglesia en todo el mundo son los creyentes entre los gentiles, que no eran pueblo de Dios, dice Romano, pero ahora han sido injertados en el pueblo de Dios. Entonces formamos parte de su pueblo. Después la Biblia dice que el Señor vendrá, pero en las nubes solamente para raptar a su iglesia. Entonces algunos me dicen, ¿de qué venida está hablando, pastor? Bueno, eso no es realmente una venida en el sentido de que Él va a aparecer, pero nosotros vamos a ir y estar con Él y lo veremos nosotros los creyentes, pero los demás no nos van a ver, sino que dicen un abrir y cerrar de ojos, nosotros vamos a ser raptados y vamos a estar con el Señor. Entonces ellos de repente nos ven y después no nos van a ver. Ahora, hay muchos que ahora están criticando esta doctrina, dicen que no es histórica, que los del primer siglo no creyeron en esta doctrina, y eso me parece raro porque sabemos que hasta los apóstoles y en el tiempo
de los apóstoles, las personas muchas veces se saludaban con una palabra, Maranatha, que significa el Señor viene o ven pronto, Señor. Y la idea es que ellos esperaban la venida del Señor y que fuera inminente. Ahora, ellos también entendían las Escrituras, y vamos a ver algunos pasajes, para entender que ellos entendían plenamente que tendríamos 7 años de tribulación. Y algunos de ellos ya creían que estaban quizás en la tribulación, pero otros sabían que no había llegado todavía la tribulación como la Biblia lo describe. Entonces ellos estaban esperando en cualquier momento al Señor Jesús y su venida. Yo creo que la gran mayoría de los creyentes del primer siglo esperaban en un rapto. Y vamos a leer esos pasajes para entender de dónde sacamos la idea y aún la palabra que nosotros ahora ocupamos de rapto. Hay muchas personas que dicen esa palabra no existe en la Biblia. La verdad es que sí existe si hubiera sido transliterado del idioma original. No fue traducido así al español, ni tampoco al inglés, pero no quiere decir que en el idioma original no esté. Después de eso tendremos el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, vendrá su segunda venida. La Biblia dice que nosotros llegaremos con el Señor y vamos a establecer, después de la batalla de Armagedón, vamos a establecer un reino literal sobre la tierra, donde el Señor Jesús va a reinar con una vara de hierro. La Biblia dice que Satanás estará atado por ese tiempo, pero será después librado en lo último y habrá una gran rebelión contra el reinado de Jesucristo. Y después vendrá el juicio del trono blanco y todos los que han estado esperando ese juicio van a resucitar en ese día para estar ante Dios. Ahora, ese no será el juicio para nosotros los creyentes. La Biblia habla del tribunal de Cristo y vamos a hacer una diferencia entre esos juicios rápidamente para que entiendan la diferencia. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a ir a versículos 29 al 31. Jesús aquí hablando dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuáles serán esos escogidos? Yo creo que aquí está hablando de la venida que vamos a ver acá en un momento. Está hablando de esta segunda venida. Entonces hay gente que se confunde y dice, pero esto seguramente está hablando del rapto porque hay algunas personas que serán con los ángeles, serán escogidos de los que han creído en Cristo. Pero sabemos que en este tiempo de tribulación habrán muchos que van a creer también en el Señor Jesucristo. Por primera vez, especialmente después del rapto, muchos se van a dar cuenta que lo que los creyentes estaban diciendo y han dado testimonio, ellos van a decir, uy, ahora creemos, hay suficiente evidencia para saber de que ellos estaban diciendo la verdad. Entonces sabemos que muchos van a ser salvos y habrán muchos mártires también durante este tiempo de tribulación. Pero aquí básicamente está hablando de donde yo saqué la idea cuando yo dije que Jesucristo vendrá con sus ángeles. Aquí claramente dice que Él vendrá con sus ángeles. Mateo 25 también lo dice. Dando vuelta una hoja, Mateo 25 y versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y si seguimos leyendo ese pasaje, van a ver que ahí están involucrados también los ángeles. Mateo capítulo 16. Vamos atrás a Mateo 16, versículo 27.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando claramente de que Él vendrá como juez en ese tiempo. Tenemos a 2 de Tesalonicenses también, que no son directamente palabras de Jesús, pero que también van con este tema. 2 de Tesalonicenses, perdón, es 1 de Tesalonicenses. O no, no me equivoqué, es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que tenemos unos cuantos pasajes que hablan de esta venida. Hablan cuando el Señor vendrá de nuevo, pero vendrá como juez de las naciones. No vendrá como el que va a estar viendo solamente a los creyentes y dando premio a los creyentes. Está llegando como juez de todas las naciones. Ahora, una de las preguntas que me hicieron es, ¿dónde dice que todo ojo lo verá? Y si todo ojo lo verá, entonces, ¿cómo es posible que serán todos los que lo ven? Bueno, nosotros estaremos con Él en esta venida, y también estarán los de la tierra que lo verán. Dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. He aquí, viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Algunos se confunden y dicen, seguramente aquí está hablando de cuando Él llega para raptar la iglesia. No es ese el que está hablando aquí cuando en su venida. Aquí está hablando de que lo van a ver muchos que aún estuvieron involucrados en matar a Jesucristo. Y está también culpando o hablando de Israel en general, porque ellos dijeron que su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, ellos están hablando de que ellos estaban dispuestos a ser responsables por la muerte de Jesucristo. Así que la Biblia enseña de que ellos, los que causaron su muerte, van a verlo a Él y van a sentir que ya ha llegado la hora de su juicio. En Juan capítulo 19 tenemos una mención de esto. Juan capítulo 19 y versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, hablando de Jesucristo, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Ese pasaje se encuentra en Zacarías. Así que la Biblia en el Antiguo Testamento dice que ellos van a ver al que traspasaron cuando Él llega de nuevo en su venida, pero lo vieron también aquí que lo traspasaron y no le quebraron sus huesos. Entonces sabemos que está hablando de Jesucristo en su venida, y que los que fueron responsables por la muerte de Jesucristo y estaban dispuestos a asumir esa responsabilidad, y las futuras generaciones, sus hijos, le pusieron a ellos también esa responsabilidad cuando dijeron que caiga sobre nosotros su sangre y los que vendrán después. No estamos hablando del rapto aquí en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. Estamos hablando de la venida del Señor al final de los tiempos. Aquí estamos hablando ahora, en estos pasajes que vienen,
del rapto, y vamos a ver la diferencia. 1 Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque en este cuerpo no será posible que nosotros entremos a la presencia de Dios, dice el resto del pasaje. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado, dice incorruptible. Juan capítulo 14. Vamos a ver unos cuantos pasajes hoy, porque quiero que tengan suficiente evidencia que lo que estamos enseñando es bíblico. Juan 14 y versículos 1 en adelante, Jesús aquí hablando a sus discípulos, y él dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está hablando a los que han creído en él. No solamente a los apóstoles de ese tiempo está dispuesto él a hacerlo, porque ellos se unirán con sus cuerpos glorificados, resucitados, pero también nos está dando a nosotros esta promesa. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí dice que seremos arrebatados. Esa es la palabra que nosotros usamos, donde sacamos la palabra rapto cuando estamos hablando de lo que va a suceder con los creyentes. Así que nosotros seremos los que subimos a la presencia del Señor, los que quedamos vivos. Si Él vendría hoy, nosotros no tendríamos que pasar por la muerte, iríamos directamente a la presencia de Dios, y en el aire sería transformado nuestro cuerpo a un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús. Así que ya hemos visto evidencia en esos tres pasajes. Quiero ir ahora a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué significa ser salvos de la ira? Cuando estamos hablando del tiempo de la ira de Dios, no solamente estamos hablando del gran trono blanco. No estamos hablando solamente de ese día de juicio, estamos hablando de lo que la Biblia llama la tribulación que Él va a permitir por 7 años en la tierra, que la Biblia llama el tiempo de la ira de Dios, que Él va a permitir que haya mucho sufrimiento sobre la tierra y va a derramar, si leen el Apocalipsis, va a derramar su ira sobre la tierra durante ese tiempo, para crear un despertar en los que van a creer, y para endurecer los corazones de los que ya decidieron que no importa lo que suceda, ellos no van a creer. Y entonces es un tiempo donde realmente va a ser un tiempo de decisión, dice el Antiguo Testamento. Y eso va a culminar en su segunda venida, donde muchos se van a rebelar contra él y van a literalmente atacar a Jesucristo, y las tropas que seremos nosotros, los que estamos con él, nos van a atacar a nosotros. Vamos a ganar tremenda victoria en la batalla de Armagedón, y comenzará entonces el milenio en ese tiempo. No voy a entrar, como dije, en todos los detalles de esto, porque no estamos viendo este evento, no es una clase sobre los últimos tiempos. Eso ya lo hicimos hace poco, así que no voy a entrar en esos detalles, pero quiero que simplemente entiendan de qué evento está hablando cuando dice que no estamos puestos nosotros
para estar bajo la ira de Dios. Por él seremos salvos de la ira de Dios, dice versículo 9, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que no tenemos por qué temer la ira de Dios, aunque estamos hablando de que hay un juicio algún día para el creyente, y voy a explicar eso en un momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y tenemos capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 en adelante. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que estemos vivos o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La Biblia enseña que esto debería ser algo que nos anima a nosotros al saber que no vamos a pasar por este tiempo de ira, este tiempo de tribulación, porque la Biblia desde el tiempo de Daniel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de cómo será tan terrible este tiempo de tribulación. Entonces, si hacemos una comparación entre Daniel y Apocalipsis, sabemos los eventos que van a suceder durante este tiempo y nadie quiere vivir ese tiempo. ¿Cuál será el propósito? Será el propósito de Dios derramar su ira. Nosotros como creyentes no estamos puestos para la ira de Dios, dice la Biblia. No tenemos por qué estar expuestos a eso. ¿Por qué? Cristo ya asumió la ira de Dios por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso nosotros creemos que el rapto será antes de este tiempo en que Dios va a derramar su ira. Ahora, algunos dicen, yo creo que vamos a pasar la primera parte de la tribulación y que el rapto será a mediados de la tribulación. Yo dudo eso, y la razón por la cual lo dudo es que será muy fácil para ya comenzar a contar los días y los eventos que vienen, porque sabemos lo que vendrá a mediado de esos 7 años de tribulación. Y cuando se ve eso, se ve que se acerca ese día, entonces será muy fácil comenzar a hablar de que la venida del Señor se acerca. Pero la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Y creo que es por eso también que no decimos nosotros que el rapto será, como algunos dicen, justo antes de su segunda venida, que vamos nosotros a ser raptados y volver con Él inmediatamente, como algunos dicen. No creemos en eso porque será también demasiado fácil decir, ya estamos contando los 7 años de tribulación, porque sabemos más o menos cuándo comenzó y seguramente cuándo terminará. Y si uno es verdaderamente un creyente y tiene la palabra de Dios, será muy fácil uno decir, ya viene el Señor en este año o en este mes o aún en esta semana. Y la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Así que por eso creo yo, y por lo que la Biblia dice que no estamos puestos para la ira de Dios, no vamos nosotros a recibir esa ira, que el rapto sucederá antes de la tribulación. También porque necesita haber algo de tiempo, aunque el tiempo ya no existe en la presencia de Dios, pero igual tiene que haber algo de tiempo reflejado aquí en la tierra para el tribunal de Cristo y para las bodas del Cordero. Entonces, el rapto es algo que es cierto para el creyente. Yo creo que hay suficiente evidencia en la Biblia para decir que seremos arrebatados y estaremos con el Señor, y que no vamos a impedir que los que ya han muerto en el Señor tampoco estén con Él, porque ellos van a resucitar. Entonces habrá una resurrección y nosotros los que estamos vivos vamos a ser raptados y transformados. Pero hay algunos que lo cuestionan. Y entonces, ¿por qué habla la Biblia de esperanza y de que deberíamos consolarnos unos a otros con esta esperanza si nosotros vamos a pasar por el mismo sufrimiento que el resto de la tierra? Eso para mí no tiene sentido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ya estábamos en este pasaje, leímos Primera de Tesalonicenses 4, ya leímos los versículos que venían justo antes.
donde dice versículo 17, por ejemplo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si yo voy a pasar este tiempo de tribulación antes de la venida de Cristo, ¿por qué me voy a estar alentando? ¿Por qué me voy a estar llenando de esa esperanza que la Biblia habla en estos pasajes? Es claro que la Biblia dice que este evento sucederá antes de la tribulación, porque tenemos esta esperanza en Él de que Él nos va a librar como Él ya nos ha librado de la ira de Dios. Dios no tiene por qué derramar su ira sobre nosotros. Hay otros pasajes que hablan lo mismo en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 y versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hablando de esta venida, él dice, es una gran esperanza, es algo que nosotros anhelamos. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la Biblia habla de que esta es una gran esperanza. Y es difícil tener esta esperanza si estamos hablando de que primero tendremos que sufrir con el resto del mundo. Apocalipsis capítulo 3. Quizás es uno de los pasajes más claros. Apocalipsis 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces les promete una corona, dice que permanezcan fiel y que ellos no van a pasar por esa hora de prueba que vendrá a todo el mundo. Entonces no es que ellos van a estar reservados en una parte especial en el mundo o en la tierra, estarán claramente en la presencia del Señor. Ellos no tendrán que sufrir la ira de Dios como otros, por eso tenemos nosotros esta esperanza. Ahora, después de que seamos arrebatados, la Biblia habla de un tribunal. Y muchos no entienden esto porque dicen, pastor, si yo ya he sido aceptado en el amado, si yo he sido salvo por Cristo Jesús, si Él ya tomó la ira de Dios sobre sí mismo, mis pecados están cubiertos por su sangre, entonces, ¿por qué tengo que estar ante un tribunal? Y nosotros ocupamos esa palabra tribunal pensando más bien en que alguien va a juzgar a alguien en base a una ley y algo que ellos han hecho equivocados o que han quebrantado la ley, ellos van a estar declarados culpables en ese momento. Pero esa no es una buena traducción quizás de esta palabra bema que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, y lo voy a explicar en un momento. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El contexto de este pasaje está hablando a creyentes. Está hablando a algunos creyentes que realmente no eran muy obedientes, pero que Él los llama igual santos, porque eran ya miembros del cuerpo de Cristo, habían nacido de nuevo y que formaban parte de la iglesia en Corinto. Así que Él los llama santos, dice que ellos han creído en Cristo y ahora les está dando instrucciones y dice que vendrá ese día en que todos vamos a estar en la presencia de Dios para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, un pasaje que hemos leído bastante, sobre el cual yo he enseñado bastante, dice en el versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y algunos dicen, entonces todos vamos a pasar por el infierno. No, la Biblia ocupa fuego muchas veces cuando habla del juicio de Dios, o que Dios prueba los corazones, o prueba nuestra fe, el fuego se usa de diferentes formas en la Biblia, no siempre habla del infierno. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, sentirá el juicio de Dios, sentirá que él esté analizando su vida y sentirá como que pasó por fuego, pero él mismo será salvo. Entonces la Biblia dice que vamos a ser probados por el Señor para recibir algún galardón por lo que hemos hecho en este cuerpo. Y vendrán algunos que simplemente lo que ellos han edificado en su vida se va a quemar, aunque ellos se van a salvar. Entonces no estamos diciendo que nuestra salvación está en juego en este tribunal. 1 Corintios capítulo 4, dando la vuelta a una hoja. Versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, o sea, su recompensa. Entonces, cuando estamos hablando del tribunal, estamos hablando de una palabra griega en ese tiempo que es bema, que es un lugar que se edificaba en las Olimpiadas. Era un podio donde se premiaban a los atletas en las Olimpiadas. En el día de hoy se entregan medallas de oro. En ese tiempo se entregaban unas coronas hechas con laurel, que eran para las personas que habían ganado la carrera o habían llegado en segundo o tercer puesto. Hoy día se premia también el segundo o el tercer puesto. En ese tiempo se premiaba principalmente a la persona que ganaba cualquier evento. No se castigaban a los que llegaban de segundo o tercero, o que ni siquiera terminaban la carrera, o aún los que hacían trampa. Entonces, esto no es para castigo, esto es simplemente para decidir quién recibe premio y quién recibe galardón o quién recibe mayor recompensa que otro. Por eso la Biblia habla de que nosotros deberíamos ser fieles, premiando a los que más trabajan en la obra del Señor, por amor al Señor, aquí en la tierra, sabiendo que el Señor mismo también los va a premiar cuando Él venga en su reino. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Alguno dirá, yo sé que algún día estaré en la presencia del Señor, toda rodilla doblará, pero yo tengo mi seguridad en el Señor, yo sé que me voy a salvar, entonces estar un poco tranquilos. Pero la Biblia dice que deberíamos luchar nosotros para ser fieles al Señor aquí, y no dejar que los eventos de esta vida, no dejar que la falsa doctrina, no dejar que otros nos roben lo que podríamos recibir, que es un gran premio en la presencia del Señor. Juan capítulo 5. Me entristece escuchar como algunos dicen, bueno, estaremos en la presencia del Señor, qué mejor premio que ese. Y yo creo que esa es una forma de justificar ser un cristiano vago. Ser un cristiano que realmente no le importa, que el Señor Jesús dice que algún día se avergonzará de los que se avergonzaron de Él en esta tierra. Yo no quiero que mi Señor se avergüence de mí. Y yo quiero recibir un galardón, un premio, más allá de simplemente que yo esté en su presencia por toda la eternidad. Juan 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miremos bien cómo dice el Señor Jesús estas cosas. El que cree ya ha pasado de muerte a vida, ya no hay condenación para esta persona. Como dice Romanos capítulo 8 y versículo 1, para los que estamos en Cristo Jesús ya no hay condenación.
Así que este tiempo de juicio, como lo dice la Biblia, es simplemente para que Cristo Jesús esté ahí para premiar lo que hemos hecho en este cuerpo cuando estemos aquí con el amor que le tenemos, si hemos servido de corazón o no. Si hemos servido solamente para ser visto de los hombres, dice la Biblia, ya tenemos nuestra recompensa. Eso lo dijo Jesús en Mateo. Entonces no deberíamos nosotros estar sirviendo al ojo, sirviendo a que otros nos estén premiando, sino deberíamos más bien estar sirviendo para ese premio que vendrá. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 24. Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No está hablando de perder su salvación, está hablando de ser eliminado, de recibir ese premio, de ser puesto del lado y decir, yo ya no puedo contar contigo, diría el Señor Jesús, porque Él no está obrando correctamente, no está siendo fiel en la carrera que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 14. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Deberíamos nosotros tener este mismo pensar, dice, los que somos maduros, y deberíamos todos extendernos para recibir ese premio. Segunda de Juan, versículo 8. Segunda de Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, algunos van a recibir simplemente un galardón parcial. ¿Por qué? Porque cayeron en tentación, porque se desviaron del camino, porque comenzaron a hacer el ministerio para ganancia deshonesta, o para alguna otra razón, para ser premiados por los hombres en lugar de estar buscando el premio de Dios. Entonces, él aquí dice, tengan en mente que recibirán ese galardón y quieran ustedes recibir el premio completo que el Señor tiene para ustedes. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vendrá un tiempo, dice la Biblia, en que Dios va a juzgar y destruir los que están sobre la tierra, pero que Él también va a premiar a los profetas y a los santos. Si tú estás de entre esos santos, deberías estar anhelando recibir ese premio, como el Señor Jesús promete en Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis 22. Jesucristo aquí dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, sabiendo que este será nuestro futuro, ¿cuál debería ser tu actitud? ¿Cuál debería ser mi actitud? ¿Cuál debería ser la preocupación principal de nuestra vida? Debería ser asegurar ese premio, ese galardón. Todos estamos corriendo una carrera que tenemos por delante, dice la Biblia. Deberíamos tener puestos nuestros ojos en Jesús como nuestro ejemplo y también el que nos va a premiar algún día. Él nos espera al final de la carrera. Espero que esto te anime a ser fiel y tener un poco de temor también de que te desvíes del camino y que te involucres en cosas que realmente no sean tan importantes, para que nosotros nos mantengamos firmes y fieles
hasta el final, venga lo que venga. Ahora yo les quiero animar a que tomen un tiempo para adorar al Señor. Antes del tiempo de prédica, que será pronto, tienen un espacio de tiempo donde ustedes pueden poner, podría ser en el televisor, podrían sacar ustedes algún instrumento, guitarra o lo que sea, y pueden tener un tiempo de alabanza al Señor ahí en sus casas o con los que están reunidos con ustedes, para que también nosotros estemos bien preparados para el día en que nos podamos reunir de nuevo como congregación y alabar al Señor juntos. Que no se nos olviden estas alabanzas y que también nosotros no perdamos este hábito, porque es algo que realmente le agrada al Señor. La Biblia dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Permitan que yo ore con ustedes y que entreguemos este tiempo de adoración a Dios. Padre Celestial, agradecemos que en Cristo Jesús nosotros tenemos asegurada nuestra salvación. Pero pido, Señor, que no permitas que nos volvamos vagos, que queramos realmente recibir ese premio, ese galardón que nos quieres dar. Ayúdanos a ser fieles en nuestro servicio a ti, con pasión, sirviendo a Cristo por amor y agradecimiento porque Él nos sirvió a nosotros y se entregó por nosotros. Ayúdanos a vivir por Él con todo nuestro corazón. Para honra y gloria de Cristo Jesús lo pedimos en su nombre. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo.